Pues sí, hoy gran homenaje a Georgie Dan a partir de la 1:25 nuestra crónica social Sonsoles. ¿No habrás hecho ejercicio tú con música de Georgie Dan también? Probablemente muchísimo. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues entre bien y superior. Y además, hoy a todas esas personas que estén embarazadas, que estén planeando esas mujeres estar embarazadas, ejercicios para embarazadas que son muy, pero que muy importantes. Sí, de hecho, hoy lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en los 3 momentos principales en los cuales debemos hacer ejercicio, pero con una serie de indicaciones. Primer trimestre, segundo trimestre y ya ese tercer trimestre preparando para el parto. Como bien veis en la pantalla, el hecho de quedarse embarazada supone que el metabolismo incrementa y por tanto el oxígeno tiene que llegar también al bebito, ¿no? Tiene que llegar al bebé. Por eso, como digo, vamos a establecerlo en esos 3 momentos y para empezar vamos con ese primer trimestre. Empieza a incrementar el metabolismo y el ejercicio tiene que ser lo más adaptable posible y lo más rítmico posible a esa situación. Y es muy importante empezar a hacer ejercicio desde el primer trimestre. Bueno, casi desde el primer día. Casi desde ya, desde antes de ponerte a ello. Bueno, vamos a ahí decir. ya hacemos ejercicio. Ahí ya hacemos ejercicio, pero este ya es más de preparación. Vale. Fíjate, Alfonso, me pongo en esta posición de tumbada boca arriba porque es el momento en el que nos permite ese primer trimestre hacer ejercicios de, sobre todo, de movimiento de la zona pélvica. Como veis, estoy apoyando en la cabeza en el cojín y desde aquí intento que haya un poquito de curvatura, como veis aquí, y a partir de ahí subir el culo, que no es este movimiento, sino todo lo contrario. Intento hacer un poquito de curvatura y después hacer esa especie de cucharita con el abdomen para ayudarnos a que haya un poco de movilidad en esa zona. O sea que ya desde el primer momento estamos ejercitando, preparando y cogiendo forma de ese suelo pélvico. Exactamente. De hecho, necesitamos trabajar la zona central para que todo lo que es ya el llevar el embarazo con nosotros nos suponga muchísimo menos esfuerzo. Pero lo preparamos con movilidad y nos acordamos siempre de que nos subimos apoyando las manos en una de las piernas, pero tenemos que poner a prueba sobre todo la zona central. Para ello lo que vamos a hacer es que seguimos preparándonos y desde aquí podemos apoyar una mano en el suelo y subir una pierna. Fijaros, en este sentido, si solamente me mantengo, puedo hacer un trabajo de equilibrio, pero si subo un poquito más e intento mantenerme un poquito en esa posición, en este trabajo, si subo y bajo, ahí atrás, subo y bajo, puedo trabajar tanto la zona de apertura de la cadera como trabajo de la zona abdominal. Cuanto más en línea esté, mucho más intenso es el ejercicio. Abro el teléfono y de paso te voy a hacer yo una consulta. 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 373930 para cualquier consulta que quieran hacer sobre ejercicios de embarazo o otra patología que necesiten que Sonsoles les resuelva. En tus anotaciones decías, cuidado que cuando estamos embarazados, que no sea mucho esfuerzo el que hagamos en los ejercicios, que no tengamos altas temperaturas y alguna cosa más. ¿En este primer trimestre podemos hacer más esfuerzo o también moderado? Debemos de tener mucho cuidado. De hecho, la temperatura, la termorregulación de la mujer embarazada se modifica y, por tanto, en la intensidad de los ejercicios tiene que ser bastante moderada. Tranquilos. Sí, muy tranquilos y, sobre todo, sin prisa. Todas las hormonas sabemos que están bastante alteradas y por ello tenemos incluso más riesgo de lesión. Por tanto, los ritmos de ejecución tienen que ser muy tranquilos. Si me remito al ejercicio que hacíamos antes, no voy a subir y bajar muy rápido, sino que voy a intentar que haya siempre un apoyo y siempre intentando establecer un trabajo muy rítmico. Y una pregunta secundaria. Entiendo que estos ejercicios son para mujeres con un embarazo normal, tranquilo. Que no tengan cualquier otro tipo de patología. Exactamente. O riesgo de ese embarazo. Cuando estamos en ese primer trimestre, y esto nos lo dirá sobre todo el ginecólogo o la ginecóloga que tengamos, hay un riesgo muy grande de tener una dieta, una nutrición que no se acorde a nuestras características o que no hagamos el suficiente ejercicio. ¿Qué ocurre aquí? Que podemos sufrir diabetes gestacional. Vale. Que puede que cuando tengamos el parto se elimine o puede que sigamos con ella a lo largo de nuestra vida. Por ello necesitamos hacer un poco de trabajo aeróbico, es decir, mantener esas caminatas que hacíamos antes, ese trabajo incluso en elíptica o con algún tipo de acción más aeróbica, de más largo tiempo y de menos intensidad para evitar este tipo de acciones. Vale. Pero claro, después del primer trimestre seguimos
haciendo cosas Vamos y yo hoy trimestre. simulo algo. Yo no tengo hijos, como sabes, pero hoy me voy a poner en una situación que nunca he tenido. Embarazosa. ¿Vale? Nos vamos a poner en una situación embarazosa. Fijaros, me voy a poner en esta situación por una razón, porque cuando estamos ya en el segundo trimestre, la situación cambia mucho en cuanto a la base de sustentación, que es más grande. De hecho, si vemos a las chicas embarazadas, caminan un poquito más rectas que cuando no tenemos el embarazo. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir la base de sustentación. Y también el peso y lo que es el bebé nos permite que el centro de gravedad se desplace hacia adelante. Entonces sufrimos mucho, como veréis aquí, de problemas lumbares. Entonces, ¿qué ejercicios recomiendas para este segundo trimestre? Pues este segundo trimestre nos permite hacer un montón de cosas y además la intensidad igual va a ser bastante controlada, pero como veis voy a utilizar un botijo y lo vamos a utilizar como esas pesas rusas que hacemos siempre o que podemos hacer siempre en un centro deportivo. Fijaros, si cojo y bajo este movimiento, me ayuda a que pueda hacer una sentadilla sin la necesidad de cerrar las piernas, porque aquí sí que puede sufrir la zona abdominal. Por tanto, abrimos un poquito más la zona, abrimos la cadera y desde aquí puedo bajar y subir, como veis, sin ningún tipo de problema. Seguimos con algo interesante y es la apertura de las caderas para intentar iniciar a esa preparación al parto antes de que llegue el tercer trimestre. Por tanto, aquí bajo, ¿no? Estamos aquí, subo, e incluso lo puedo hacer con una mano, apoyamos con la otra y desde aquí ya puedo terminar de hacer el ejercicio. Estás bajo, utilizando un botijo, pero si no tenemos un y botijo, subo. pues, Podría hacerlo con un elástico, lo podría hacer con una botella, si tenemos, o lo podría hacer incluso sin peso para la movilidad, ¿no? Vale. Si tuviéramos algún tipo de necesidad. Esto hace que tengamos una zona lumbar muchísimo más adaptada, ¿no? a esa situación. Bien, y a partir de aquí, ¿qué decíamos? Echamos hacia adelante, ¿no? Pero es que necesitamos hacer muchas más cosas. En cuadrupedia. Que es ponernos en cuadrupedia. Si me pongo en cuadrupedia, supone que todos estos ejercicios me van a quitar mucho peso a la zona lumbar. Mucho peso a la zona lumbar. Por tanto, podría hacer el Superman, que es este ejercicio. Podría hacer cualquier tipo de acción en la cual suba un poquito las rodillas, aguanto y vuelvo a bajar. Subo un poquito las rodillas, aguanto y vuelvo a bajar. E incluso desde esa misma posición podría abrir y cerrar. Estamos ayudando a que esta zona, como veis, mira cómo me estoy sentando, Alfonso. Estoy intentando abrir un poquito más las piernas. Puedo estar en esta situación o incluso, si me tumbara, desde aquí, vamos a intentar siempre tener ese cojincito que nos ayude y desde aquí podríamos hacer también ejercicio de apertura y si nos queremos darle un poco más de intensidad desde aquí. Siempre intentando que haya... las piernas ahí. ¿Perdona? Las piernas las vamos a fortalecer mucho. Mucho más, sobre todo la zona del glúteo. Desde aquí subimos y bajamos y seguimos con esa apertura. ¿Qué ocurre en el tercer trimestre? En el tercer trimestre que ya es inminente. Ya es inminente. Es inminente. El parto es inminente. Y tenemos que trabajarlo también. Vamos a abrir un poquito más las piernas, ¿no? En esta situación vamos a intentar que solamente desde el suelo podamos apoyarnos y volverlas a cerrar. Fíjate qué ejercicio más sencillo de desde aquí intento abrir, llevo el culete hacia atrás y vuelvo a colocarlo. Lo que hay que evitar es esto, Alfonso, desde esta posición, subir. Porque aquí sí que podemos sufrir sobre todo de distensión de la zona más cercana al pubis. Y aquí tenemos que evitar este tipo de acción. Vale. Por tanto, desde aquí, uno, otro, y vamos allá. Nos vamos al suelo. Desde aquí, lo que vamos a intentar es hacer una preparación desde este ejercicio. Vamos a abrir las rodillas y el ejercicio perfecto sería abrimos las rodillas e intentamos aplaudir, yo siempre lo digo, ¿no? Aplaudir con los pies, para que tengamos posibilidad de apertura no solamente ahí, sino también que las rodillas se dispongan hacia afuera. Abrimos y desde aquí podemos estirar una pierna, podemos estirar la otra y podemos intentar llevar las rodillas lo más cercanas hacia nosotros. Una curiosidad, ¿estos ejercicios también van a generar que el parto sea mejor? Sí, porque
te ayudan a que puedas abrir la zona. Si veis, lo estamos haciendo desde aquí, sí. Pero fíjate, Alfonso, si bajo una pierna, podría trabajar esta posición, claro. Y estás trabajando toda la movilidad y estiramiento para poder preparar a la mujer en la disposición que necesita. Esto lo podemos hacer aquí o incluso lo podemos hacer de sentado, ¿no? Nos podríamos colocar en esta posición o en esta otra que es muchísimo más cómoda y desde aquí ir un poquito hacia adelante, apoyarnos como si estuviéramos en posición playero, ¿no? Vamos a tomar el sol, pero desde aquí abrimos una pierna y cambiamos y abrimos con la otra. Perfecto, Sonsoles, pues yo creo que ha quedado, bueno, perfectamente claro qué ejercicios tenemos que hacer durante el embarazo en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. No sería extraño mal que la próxima vez hagamos ejercicios posparto, que también van a venir muy bien. Lo que necesites. Sonsoles, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos próximamente aquí con ejercicios geniales en su programa. Estando Contigo seguimos.